Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy en otro capítulo de Capital Intelectual estamos con la profesora Magali Sánchez y vamos a hablar sobre los temas educativos para poder entrar a la universidad, a la preparatoria, cómo influye la psicología, cómo influyen los sentimientos en esta parte. Y pues nada, eso sería todo. Quédense con esa entrevista. ¿Qué me lleva a mí a la educación? Fíjate que entrar a la educación para mí fue una causalidad, no, fue una casualidad. Ok, Yo estaba estudiando programación de computadoras sí, a los 18 años. Entonces, un profesor un día se ausenta y me piden que cubra ese grupo. ok, Finalmente es un reto porque eran adultos, o sea, completamente eran adultos. Yo apenas acababa de cumplir los 18 años y solo tenía que transmitir lo que yo acababa de aprender. Entonces era ok, vamos a intentarlo, sí, lo hacemos bien. Sin embargo, mi primer reto fue que estas personas dijeron, ¿cómo una persona de esta edad me va a enseñar a mí? sí, Y lo único que hace mi jefa en ese momento es darle la oportunidad. Si en un mes ella no ha logrado su objetivo, entonces la retiramos de grupo, pero dale la oportunidad. Finalmente me doy cuenta de que tengo la capacidad para transmitir conocimiento y eso es muy importante. sí, Porque muchas de las personas realmente considero que pueden tener conocimiento que se desborda de su ser. Sin embargo, la capacidad para transmitirlo y sembrarlo sí, es muy importante. Entonces me doy cuenta de que sí logro mi objetivo y que estas personas quedan satisfechas con mi trabajo y a partir de ahí empiezo mi labor educativa y empiezo a prepararme más en la competencia didáctica, empiezo a tomar cursos, empiezo a capacitarme sin dejar a un lado mi carrera, porque en ese momento yo también estaba estudiando ingeniería bioquímica. Sin embargo, termino la carrera, la ingeniería queda a un lado y me dedico completamente a la docencia porque mi capacidad es enseñar y aprender día con día. ok. Ese es mi objetivo. Creo que tocas un punto muy importante porque creo que mucha gente cree que puede enseñar sin las herramientas pedagógicas adecuadas. Entonces, el hecho de tener conocimiento no significa que sabes cómo transmitirlo. Yo he tenido en mi vida dos mentores muy importantes. Uno de ellos era muy bueno en lo que hacía, es demasiado buena esta persona, pero nunca me supo transmitir nada. Entonces yo con el tiempo aprendí a leer lo que esta persona trataba de transmitirme todo el tiempo. Entonces fue muy complicado para mí en ese momento, ¿no? Y con la otra persona, su mentoría fue muy enfocada y muy didáctica porque fue muy pedagógica. Esta persona da clases en la UNAM. Entonces la forma en la que me empezó a transmitir conocimiento fue muy diferente y entonces dije, así es como tiene que ser un mentor. Es que justamente es de donde viene la palabra profesor, ¿no? Sí. La palabra profesor viene de profeta. Ujú. Entonces, el profeta es el que puede llevar la palabra de. Y eso es muy importante, porque para empezar, no todos somos maestros, no todos somos profesores. Y eso queda muy firme. O sea, realmente entender que maestro es el que estudia la maestría, Sí. maestro es el que estudia la licenciatura para ser maestro, y todos los demás que estudiamos una carrera diferente a pedagogía o a la licenciatura en educación, somos profesores. Sí. El que puede transmitir comunicación, el que puede transmitir información. Entonces es muy importante porque justo Aristóteles decía esto, es no solo transmitir el conocimiento, es sembrarlo. Y a partir de eso es tomar herramientas pedagógicas, quieras o no. Un abogado, un ingeniero, tiene que enfrentar estas herramientas, tomarlas, hacerlas suyas y poder trabajar con los alumnos, que es lo que mucha gente no entiende. Sí. Realmente considero que mucha gente no entiende que no solo es pararte frente a un grupo Sí. y empezar a hablar y soltar información. No. Yo creo que lo más importante es entender a tu alumno, saber con qué emociones viene, o sea, porque dentro del aula somos maestros, pero también somos psicólogos y también somos amigos y también somos todo. Entonces realmente es saber con qué emoción viene y a partir de la emoción con la que viene tu alumno, tienes que abordarlo para que se lleve un conocimiento. Si a lo mejor ellos vienen y te platican de redes sociales y ellos vienen y te platican de lo que acaban de ver en su día a día, te agarras de eso Sí. y lo conviertes en conocimiento. Y no es como de, no, las cosas quiero que sean así porque yo lo digo. Porque hay muchos mentores o hay muchos profesores que hacen eso. Sí. Si tú no sigues este camino, entonces estás Está mal. mal. Entonces no es, a ver, cuéntame cómo es tu vida y con lo que tú me cuentes,
yo lo convierto en conocimiento. Y Claro. ese es el fundamento. Apenas vi una película, a lo mejor también la viste, Radical, que con Eugenio Derbez, que toca ese punto que es muy importante, ¿no? ¿De qué le sirve conocer algo si no se relaciona con su vida real, ¿no? ¿Cómo lo llevas o lo aterrizas a la vida de estos chicos, ¿no? Eso es lo importante Claro. siempre. Y partes de ideas que son fundamentales, que ellos entienden para entender, por ejemplo, este concepto de por qué estudiar ahora. ¿Por qué en la actualidad es necesario? Porque ya le han quitado muchísimo valor a la educación. Sí, Y entonces los jóvenes ven redes sociales todo el tiempo y dicen claramente, no necesito ser abogado, no necesito ser ingeniero, porque claramente tenemos a la imagen de Kareli Ruiz monetizando o Yerimoa. Y entonces, a ver, chicos, desde ahí partimos para fomentar el por qué quieres estudiar. sí, ¿Por qué en este mundo de redes sociales, en donde te has dado cuenta que puedes monetizar por cualquier lado, por qué quieres estudiar una carrera? Entonces se quedan de, oye, sí es cierto, ¿por qué lo quiero hacer? sí, Y empiezas a sembrar la duda de el por qué realmente quieres hacerlo. Si realmente puedes construir un imperio a partir de a lo mejor llevar una red social sí. adecuadamente, ¿no? Y a veces tomo este punto de decir su entorno. A ver, chicos, ¿conocen a Yerimoa? Sí, ok. No es por ofender, pero finalmente conocen su canción. Sí, ok. Si no estudian, podrán tener todo el dinero del mundo si ustedes quieren, pero siempre van a traer solo chacales por detrás. Y entonces ellos es de, ok, o sea, realmente a Sí. partir de algo que ellos escuchan, que ellos cantan, entienden que no solo es el dinero, sino es una meta personal, que entienden que a partir de la educación van a aprender a socializar y que aprenden que realmente la educación, a pesar de que han tenido muchos intentos de quitarle valor, aún vale. Y eso es lo que nosotros tratamos de trabajar, definitivamente. Sí, creo que es muy importante cambiar este chip porque últimamente, pues la influencia que han generado las redes sociales y los influencers que hoy están, mimetizan con los jóvenes y al final de cuentas dicen, yo quiero ser como él. Pero no entienden que es cambiar toda la imagen de una persona y realmente no es lo mismo ser famoso por ser viral que tener un estatus por tener otro tipo de educación o otro tipo de valores. Claro. Cambia muchísimo. Sí, fundamentalmente porque estamos hablando de una nueva era. Sí, Y es una nueva era en la que tenemos que enfrentar retos constantemente, retos en donde desde las emociones, que yo les comentaba a mis compañeros, de repente entender que esta generación sí entiende sus emociones. sí, Y entonces tú debes de trabajar con sus emociones. Ya no puedes aplastarlas, ya no puedes ir en contra de, pero también tienes que fomentar valores. Porque era lo que yo les decía en algún momento, se pueden llegar a molestar por muchas cosas. Para mí no son una generación de cristal, son una generación que enfrenta sí. emocionalmente el mundo, pero no pierdan los valores. Que eso es algo que las redes no les enseñan, ¿no? Y que me ha pasado desde el momento en el que entro en un aula y me dicen nada. O sea, yo entro y puedo decir buenos días, buenas tardes, lo que sea, y nadie te responde, Sí. porque finalmente los valores no están. Y es importante como meta personal alcanzar un logro de vida y es que les ayudes a entender por qué la educación es ese logro de vida. Creo que eso que tocas es importante, pero creo que tiene que ver mucho con quién está detrás de estos niños. ¿Quiénes son los padres de estos menores y por qué no tienen ese sistema de valores que a lo mejor nuestra generación sí tiene? Entonces, creo que puedes entender también a los chicos desde quién está como padres de ellos, ¿no? Sí, ¿Cómo trabajas con los finalmente. padres? Finalmente, ese es un punto muy importante. Dentro de nuestras capacitaciones, ese es un punto fundamental porque es partir de un objetivo. El objetivo es, tú quieres llegar a esta institución, tú quieres llegar a la UNAM, tú quieres llegar a la UAM, a donde tú quieras llegar. Pero este es un trabajo en conjunto. Es un trabajo en donde vamos a estar tres elementos. Tú como alumno, papá, y nosotros como institución. Sí, Entonces, como papá, te va a regalar las herramientas porque te está pagando a lo mejor la capacitación. claro. Nosotros como instituto te vamos a enseñar a utilizarlas. Tú como alumno vas a tener esas herramientas y las vas a ejecutar. Sin embargo, si uno de los tres fallamos,
el objetivo no se alcanza. A veces tenemos que trabajar más con los papás. Con los papás Sí, desde el punto de vista de, a ver, señor, nosotros no somos una guardería, por ejemplo. Nosotros tenemos que ayudarle a su hijo a encaminar, pero no lo puedes obligar, uno, a que esté en un lugar donde no quiere. Dos, tienes que apoyarlo en sus decisiones, porque pareciera que no, porque estamos en el 2024 y ocurre que todavía los papás quieren que estudien lo que ellos deciden. Y es así de, a sí, ver, o que cumplan los sueños que ellos no pudieron cumplir. sí, Es como de, a ver, tú no pudiste ser bailarina, está bien, no pasa nada, pero no puedes obligar a tu hija a que lo sea. sí, Entonces, más bien, enfócate en qué le gusta a ella y en ser un mejor papá. Es importante para mí y creo que en general debería de serlo, quitarse una frase de la boca. Nadie nos enseñó a ser padres. sí, Y la verdad es que no eres un buen padre porque no lo quieres ser. Hay libros, hay revistas, hay herramientas. sí, Solo que decidiste ser ignorarla, sí, padre y agarrarte de esta frase, ¿no? Es que sí, nadie me enseñó a ser padre. Ok, te la cambio. A tu hijo nadie le enseñó a ser hijo. sí, Entonces, es un proceso. Agárrense de la mano y construyanse los dos. Aprendan a ser padre y madre y ellos aprenderán a ser hijos. Entonces, para mí eso es fundamental. Completamente. es algo fundamental, pero creo que también hay un factor importante que es la capacidad de tolerar la frustración. Creo que estamos viviendo generaciones de adultos y de jóvenes que no saben lidiar con la frustración y explotan unos contra otros. Entonces ves hijos rebeldes, ves padres que no les ponen atención a sus hijos, ves familias disfuncionales por esa incapacidad. Entiendo que saben conectar con sus emociones, pero no saben cómo canalizarlas para construir algo con esas emociones. Es que es muy complicado, ¿sabes? Porque desde tiempos atrás, finalmente, tampoco nosotros sabíamos trabajar con la frustración, Sí, pero te decían como buenos papás que vienen de generaciones de los 60 que era el aguántalo todo y como que generación con generaciones aguanta un poco menos. sí, Pero en general, o sea, un papá de los 60, ellos tenían en su misión de vida aguantar todas las adversidades y sonreír y salir, porque no había de otra. Entonces, conforme van avanzando las generaciones es aguanta un poco menos. sí, Pero llegas a esta generación que te va a decir, yo no voy a aguantar nada. sí, Entonces no vas a aguantar nada, estoy completamente de acuerdo. No venimos a este mundo a aguantar, venimos a sobresalir, pero en este proceso, ¿qué estás haciendo tú con tus propias emociones para alcanzar un objetivo? Yo tuve apenas el caso con una chica que estábamos platicando en clase y le decía, ¿tú qué quieres estudiar? Y me decía, yo quiero estudiar música y sí. danza. Y le digo, ¿a dónde vas a entrar? A la UNAM a estudiar Derecho. Yo, espérate, ¿Qué tiene que ver? ¿qué pasó ahí, no? Sí, Y me dice, es que eso es lo que quieren mis papás que estudie. Y yo, ok, ¿cuántos años tienes? 19. Le digo, ok, eres un adulto. sí, Es muy importante que definas tú qué vas a querer y que lo platiques y lo aterrices con tus papás. Y me dice, es que voy a estudiar Derecho porque es lo que ellos me quieren pagar. Le digo, bueno, entonces te vas a quedar con un sueño frustrado porque sí, no te pagan ellos. Puedes trabajar, puedes alcanzar ese logro con tus propios medios. Porque sí se les ha hecho énfasis que a partir de una cierta edad, si bien es cierto que atrás tenemos emociones y que te venimos cargando, llega un punto en donde tienes que hacerte responsable de ti. claro. Eso es fundamental. Entonces, trabajar con la frustración es muy complicado porque para empezar es asimilar que es una emoción diferente a la del entorno, Sí, que eres diferente a tus compañeros, que vives de manera diferente al medio. Pero ahora, ¿qué haces con esos recursos? Te quedas y como le digo a veces a mis chicos, ¿no? Te abrazas las rodillas y te pones a llorar o quieres trabajar con esa emoción y salir adelante. Y claramente si tú te estás levantando día con día es porque vamos a trabajar con esa emoción y convertirla no en una adversidad, sino en un objetivo. Entonces, a la par de que vas a estudiar una carrera,
vas a trabajar tus emociones y las vas a empatar. Sí. Y vas a alcanzar objetivos. Pero creo que tiene que ver también con algo que acabas de mencionar, que es importante. Estamos lidiando con generaciones que dicen, yo ya no voy a aguantar. Pero una cosa es aguantar y otra cosa es sacrificar para conseguir objetivos. Porque como dices, a lo mejor esta chica estaba estudiando para entrar a la universidad, para estudiar derecho, porque solamente eso le iban a pagar sus papás. Pero ella no veía que podía haber un sacrificio de tiempo de su parte trabajando para poder pagar una carrera en música o en danza, si es que ella lo deseaba así, ¿no? Porque justo lo acabas de mencionar, ¿sabes? Ese es el tema que se tiene que trabajar muchísimo con los adolescentes. Que como docentes, en casa y finalmente en el entorno, porque todos somos responsables. Sí. Es muy importante entender que niños y adolescentes son responsabilidad de todos. Si yo veo a un niño en la calle que no tiene para comer, es mi responsabilidad, aunque no sea mi hijo. Entonces, nuestros adolescentes son responsabilidad de todos. Sí. Aquí el punto es identificar, ok, ¿cómo vamos a lidiar con esto que no puedes hacer? Sí. ¿Cómo vas a trabajar esto y justo quitarles de la cabeza, no voy a sufrir, porque esa es su emoción primordial, el sufrimiento y cómo quitarlo. Sí. Y entonces, si trabajar me conlleva un poquito de sacrificio y la palabra sacrificio se asocia con sufrimiento, Sí, ya no no lo lo quiero. quiero. Ya no lo quiero, ya no me funciona y entonces sigo con lo que es cómodo. Entonces volvemos al punto. A veces como docentes es trabajar todo esto, trabajar emociones, direccionar emociones y canalizar. Que estamos en una era en donde no dudo, por supuesto, que en mi época, en cualquier época, hubiese personas con TDA, por supuesto, con autismo, Sí, pero ahora lo reconocen. claro. Ahora hay un diagnóstico. Y ahora como hay un diagnóstico, también hay personas que no enfrentan esas enfermedades o estos diagnósticos y que dicen, yo voy a mandar a mi hijo a una escuela normal, ¿no? Que es la palabra, normal. Sí. Y pues hay que el docente se haga cargo. Y entonces nosotros como docentes, yo se los he dicho, el maestro de preescolar no es el mismo de primaria ni el mismo de secundaria. Cada uno tiene una preparación diferente. ¿Qué te hace pensar que nosotros que estamos trabajando en una escuela de cursos de capacitación para exámenes de admisión, tenemos la preparación para trabajar con temas de neurodiversidad? Sí, Pero lo tenemos que hacer. sí, claro. Entonces, aquí es la labor personal. ¿Tú cómo te preparas para enfrentar a estas situaciones? Y que no se vuelva en una carga, que no se vuelva en un tema de sufrimiento y que se vuelva en todo lo que es canalizar información. Completamente siempre direccionar. Y tenemos casos. Actualmente tenemos un caso de un chico que tiene autismo, Sí, que se acerca a mí y me dice, profesora, ¿le puedo hacer una pregunta? Y yo, sí, ¿realmente valdrá la pena que yo haga un examen? Y yo, a ver, dame el por qué sí y el por qué no desde tu perspectiva. sí, Sí, porque yo lo quiero hacer. Porque yo quiero demostrarles que puedo hacerlo. ¿Y tú puedes? Es que yo tengo el conocimiento, maestra, pero me pongo nervioso y no sé qué hacer. Pero dígame usted, este es mi tercer examen. Ok, analicemos. Tu primer examen, ¿cuántos aciertos tuviste? 60. En el segundo, 80. ¿A cuántos aciertos estás? A 20. Ok, trabájalo. sí, Si ya viste un crecimiento, quiere decir que puedes. Solo vamos a trabajar tu emoción. A la hora de hacer tu examen, vamos a trabajar tu emoción. El conocimiento ya no lo toques, porque lo tienes firme. sí, A ti lo que te traiciona es la emoción cuando estás frente al examen. Entonces, de aquí a que hacemos este examen, vamos a trabajar tus emociones, a controlar tu forma de resolver las cosas y a frenar tus impulsos. ¿Para mí vale la pena? Sí. Definitivamente vale la pena que lo hagas una y otra vez porque tienes la capacidad. Y entonces lo único que en este punto estoy trabajando con él es emociones. sí. Ya no estoy trabajando conocimiento porque él lo tiene muy claro. Pero a la hora de hacer su examen se bloquea. Sí, Entonces ahorita estoy trabajando emocionalmente con él, que es un doble trabajo para mí porque yo me tengo que preparar antes de entrar al aula,
cómo trabajar con estas emociones que no son mías, porque a veces ni con una emoción propia podemos lidiar. Ahora es cómo trabajo las mías, cómo canalizar las emociones de otro y que ésta sea un camino correcto para que él alcance su objetivo. Sí, que creo que a veces el mayor reto con una persona neurodivergente no es tanto la cuestión de cómo funciona su cerebro, sino de cómo lo perciben y cómo lo limita el mismo entorno, ¿no? La gente a veces, pues, limita o duda de las capacidades de una persona por ser diferente y realmente subestiman esa parte y los limitan mucho y los relegan a no pertenecer al grupo. Que justo esa es una parte importante a veces que viene de los padres, ¿no? Sí. Que llegan a esta institución o a cualquier otra y te dan un manual de cómo tratarlo. Sí. Y entonces justo es, a ver, vamos a empezar. ¿Usted considera que yo debo de tratar a su hijo diferente de lo que trato al resto? No, es que yo quiero que lo traten igual. No me dé el manual, entonces. Claro. Permítame hacer mi labor y no me dé ese manual. Porque al final, si tú me estás entregando un manual, entonces sí quiere decir que a ti te ven diferente. Y entonces te estoy dejando a un lado, te estoy diciendo que eres especial y todos lo somos. Y como yo se los digo a mis alumnos, no necesitamos una condición para definir qué tan especiales somos. Sí. Todos lo somos. Y todos merecemos un trato diferente. Que justo eso es importante. Dentro del aula es importantísimo para nosotros trabajar con esto también. Yo tengo alumnos que van muy felices a la escuela, tengo alumnos que van muy cansados, pero cada uno debe tener un trato de acuerdo a quién es. Y por supuesto, una enseñanza generalizada. Sí. Entonces, mi clase está preparada para todos, pero al momento de dirigirme a uno, de acuerdo a la emoción, de acuerdo a lo que me refleja, es como yo voy a trabajar con ellos. Que creo que ese es un factor importante y diferencial para que realmente los jóvenes se sientan integrados a una clase. Porque muchas veces pasa que hay profesores que dicen, yo los voy a tratar a todos por igual, aquí no hay preferidos ni nada, pero no se trata de que alguien sea preferido, sino se trata de que cada persona trabaja de una forma diferente y entender cómo funcionan todos los alumnos para hacer un clic con cada uno de ellos y que se sientan entusiasmados con lo que están aprendiendo y viendo, es lo importante, es lo fundamental, porque si no, no Claro. se va a poder transmitir ni sembrar nada de conocimiento en esa persona. Que volvemos al ejemplo, ¿no? Que de repente tenemos por ahí esta imagen en redes sociales que es enseñarle a trepar un árbol a un changuito y a un perro. Sí, O sea, finalmente uno nació para y al otro, por supuesto que le va a costar mucho más trabajo y a lo mejor nunca lo logra, pero eso no quiere decir que no tenga capacidades. sí, Y entonces volvemos al punto. Obviamente tenemos que identificar el avance de cada uno de nuestros alumnos, tenemos que definir cuáles son sus emociones, cuáles son sus características y no podemos tratarlos igual. Que eso es alejarnos de lo que hacían antes. Yo todavía mi educación era justamente eso, yo los trato a todos por igual, porque yo vengo aquí a mi clase y la famosísima frase, ¿no? De con uno, con uno que aprenda. sí, Con ese yo me doy por bien servido, ese por un lado, ¿no? A lo mejor no sé si te tocó en la universidad, a mí me tocó muchas veces en la universidad, profesores que decían, o que se presentaban, ¿no? Que esta carta de presentación era un, a mí me conocen porque el 80% de las personas reprueba conmigo, entonces conmigo solo pasan los 20 mejores, ¿no? Entonces sí. así de, realmente ¿Quién es el malo evalúate, ¿no? aquí? Ajá, O sí, sea, ¿realmente eres bueno porque repruebas a todo el grupo y tienes esa capacidad? ¿O tendrías que trabajar para lograr que todo tu grupo pase? sí, claro. Y entonces es quitarte esas frases cliché y decir, no, yo vengo a que todos alcancen su objetivo. Y cada uno tiene un objetivo diferente y lo vamos a trabajar de diferente manera. Sí, claro. Sin embargo, sin soltar nuestro objetivo como institución. Eso es fundamental. Y eso siempre lo voy a definir. Nosotros como institución vamos a trabajar un objetivo personal, pero de ahí nos vamos a empezar a agarrar como células, como justamente como neuronas, con varias raíces, porque nos tenemos que agarrar de todos. Tenemos un centro que define cómo vamos a trabajar, pero tenemos que agarrarnos de todos. Porque aquí viene la contraparte. Yo te voy a enseñar conocimientos, pero el mundo actual, tú me lo estás enseñando. Sí, Porque quien conoce las redes, quien conoce tu entorno eres tú. Quien me va a dar herramientas para mejorar mi capacidad de desempeño como profesor en el siguiente ciclo
eres tú. Y entonces eso es fundamental, que ellos entiendan ese papel que tienen con nosotros. No solo van a aprender, vienen a enseñar. El Sí. mundo nos los enseñan los jóvenes. El mundo es de los jóvenes. Eso es muy importante. Y que ellos entiendan esa importancia le da validez para que alcancen sus objetivos. Sí, es importante, pero lo importante aquí como instituto y a ti como docente es cómo te adaptas a estos cambios que están generándose con las nuevas generaciones que vienen. Realmente, cómo es que el instituto diga, bueno, esta es la tendencia de hoy, los jóvenes responden a esos estímulos y esto vamos a aplicar nosotros para que pueda ser funcional. Sí, por supuesto, mira, esto parte desde cómo enseñas. Sí, Anteriormente, el profesor, ¿qué hacía? Si el profesor era visual, todo lo quería enseñar visual, porque por supuesto yo lo entiendo visual, yo quiero que todos lo entiendan de esa manera. ¿Qué pasaba con mi segmento de personas auditivas o kinestésicas? Se quedaban a un lado. sí, Entonces, ahora la SEP, justamente entre sus reformas favorables, te dice hay que ser competitivos. Y entonces ya no puede ser una sola forma de enseñanza-aprendizaje. sí, Ahora tienes que enseñarle a todos y tienes que modificar tus técnicas. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, nosotros vamos a trabajar lo visual, lo auditivo y lo kinestésico. sí, Es un reto para todos los profesores, porque hay profesores que van a ser más visuales, más auditivos o más kinestésicos, y es desprenderte de esa propia forma y adaptarte a las tres. Y entonces nosotros en este mundo vamos a enseñarles a cómo ustedes aprenden, a cómo aprenden los jóvenes. Y entonces podemos adaptarnos desde nuestras presentaciones que van a contener diapositivas con memes. sí. Y no solo es el meme, ¿eh? Porque yo les digo a mis alumnos, a ver, ¿qué hay de tendencia ahorita? Porque miren, yo apenas voy manejando esta onda del aesthetic y ya me mandaron al Al coquette. coquete. Y así de, a ver, y ellos me explican, a ver, entonces, mire, si es aesthetic, porque con el tono, ¿no? Ajá. Ah, pues es por esto y esto y esto. Entonces, ya les pregunto, a ver, chicos, ¿me ven aesthetic? No, mis. Entonces, ¿qué necesito? Ujú. Y a veces adapto esa forma de vestirme para la siguiente vez. ¿Lo aprendí bien? Porque de esa manera, si ellos me transmitieron una información y ven que yo la replico, cuando yo haga lo mismo, Bueno, ellos van a replicar la sí, información. Entonces, sí, es adaptarme a, quieras o no, lo que platicábamos previo, el tema de contenido a veces viral, sí, lo tengo que conocer claro. y lo tengo que aprender y de repente es como de, ay, me dice, es que eso lo dicen en las redes y lo adapto a mi forma de dar clase, porque ya lo traen. Entonces, si ya traen una frase, pues nada más hay que corregirla, ¿no? Por ejemplo, corregirle la ortografía. Sí, Si traen una canción en mente, eh, corregir cómo lo pronuncian. Entonces, yo me agarro de todo eso sí, sí, sí. y todo eso lo transformo en conocimiento, entonces, y en aplicación. Yo particularmente soy profesora de ciencias de la comunicación Ok, y de ciencias sociales. Entonces es, ok, mira, ¿viste el meme buenísimo de tal que explicó la independencia? Sí, agárrate de eso. Y me agarro de eso y amplío la información. Y queda clarísimo. ¿Por qué? Porque yo no puedo decirles, no, olvídate del mundo. sí, Olvídate de tus redes. Y olvídate, no, porque lo traen más grabado que a mí. sí. Y pasan de las 24 horas, 18 horas con ellos y conmigo solo 2. Entonces mejor me agarro de este mundo y lo convierto en una información asertiva. Sí, que es importante cómo se transmite hoy usando las herramientas que ya se están generando, porque anteriormente, pues, había una tendencia muy cerrada a querer, involucrar todos estos nuevos medios, ¿no? El hecho de hoy poder transmitirle a través de un TikTok a un menor una información o a través de un meme, pues es interesante cómo ellos lo absorben de una forma o lo asimilan porque es el medio con el cual ellos aprendieron a comunicarse. Exactamente. Y sobre todo porque ellos ya nacen con las redes. Sí, O sea, indudablemente mencionabas hace un momento, los papás, ¿qué influencia tienen? Bueno, pues los papás, ¿qué es lo primero que hacen? O sea, todo el embarazo, o sea, acabo de dar a luz, foto para el Face, ¿no? sí, Y entonces el bebé ya nació con pose para el Face. sí,
Y entonces ahora la va a convertir Sí, en, pues hay que hacer eso. Nosotros como profesores no podemos decir, me aferro a esta técnica sí, porque a mí me funcionó. No. El punto es aquí adaptar y fíjate, es curioso porque a pesar de que algunos sistemas se empiezan a adaptar, por ejemplo, el tema de Politécnico y WAMP que hace ya sus exámenes en línea, sí, pero el contenido sigue siendo cultura general. sí, Y entonces hay que aprender a procesar esa cultura general, independientemente de cualquier cosa. Y con todas las reformas que han ocurrido, que ahora te están preparando para el medio, pero por ejemplo yo veo el examen de Comipems. Comipems te sigue preguntando conocimientos, no entorno. Y entonces ahora para nosotros ha sido un reto más grande. sí, Porque ahora sí les tenemos, cuando antes nuestra capacitación era consolidar lo aprendido, ahora es enseñar lo no aprendido. Porque Comipems te sigue preguntando conocimientos específicos y ya vienes de la primaria y secundaria en donde te enseñaron el conocimiento del entorno. sí, Y entonces ya no es lo que contiene el examen. Y es adaptarnos y es explicarles, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor en español, el término de los géneros, géneros de las palabras. sí. Y entonces es él y ella. Y no falta quien me diga, ¿y qué tal ella? Ujú. Y yo, pues no tengo nada en contra. Si tú me lo pides, no tengo problema. Pero en tu examen no va Pero a incluso venir. a veces se los digo. Y yo soy de la comunidad, ¿no? Sí, Y, y soy de la comunidad y no lo utilizo. Y claro, no lo utilizo no porque no quiera, porque el examen no me lo va a preguntar. claro, Entonces yo aquí enfoco la información a tu examen. Entonces, no te puedo enseñar a partir de esta tendencia porque si yo te lo siembro, cuando tú llegues al examen y no esté presente, va a ser son errado. aciertos menos. Y entonces me vas a venir a decir, ¿por qué no me dijo que no pasaba esto? Claro, Entonces, no tengo problema con todas estas características, pero vamos a ver qué sí nos sirve para el examen y qué no nos sirve. claro. Lo que no nos sirve hay que dejarlo un poquito afuera, ¿no? Sí, y es que va pasando que a lo mejor, bueno, hoy entendemos el mundo de una manera, pero a lo mejor el día de mañana, pues sí es válido, ¿no? Así como a mí me tocó en su momento ciertas cosas que, pues hoy son obsoletas en el momento en el que hice examen para la universidad. Tal vez hoy sí son tendencia, ¿no? Como esto que hablas de conocer del entorno, aprender del entorno, ¿no? Eso no me tocó a mí, mi educación fue muy diferente. Claro, Entonces, para mí, ver a las nuevas generaciones teniendo otro tipo de clases y de conocimientos dentro de la escuela, pues me parece extraño, ¿no? Por la estructura mental que yo ya me generé con los años. Hoy te puedo decir que he dado algunas clases a nivel licenciatura en la UNAM y veo a chicos que no son tan diferentes a mí en cuanto a edad, pero en cuanto a la forma en la que se conducen y todo, es abismal. Yo hay muchas cosas que no entiendo de ellos y cuesta seguirles el paso. sí, definitivamente. Entonces, tú me estás hablando de que pertenecen prácticamente a la misma generación. Sí, Imagínate yo. sí, sí, sí. Imagínate yo que empiezo con el dolor de rodilla en mi clase, ¿no? Entonces, de repente es así de, a ver, chicos, imagínense, ¿no? O sea, oiga, Miss, ¿se acuerda de mi nombre? No, no me acuerdo ni lo de que desayuné. Empiezo con estas dinámicas porque finalmente es que ellos se vengan a mi mundo también, ¿eh? Sí, Porque sí me puedo adaptar al mundo de ustedes, de los jóvenes y lo que tú quieras, pero también hay que saber agarrar al grupo para que lo traigas a tu mundo, sí, para que no suelten eso y que estemos en un mismo nivel. Y entonces sí, o sea, completamente agarrarles la pista de repente es lo que te digo, o sea, lo que hoy es tendencia, mañana ya no es y yo me acababa de prender la tendencia de ayer y hoy ya me salieron con otra, pero lo tienes que hacer y tienes que estar agilizando. Y entonces tienes un reto muy grande. Y volvemos al punto, fíjate que yo en algún momento tomé una capacitación en el Poli sí. que hablaba de las brechas generacionales y justo decía, a veces una generación con otra, cuando solo es una brecha, se pueden adaptar. Ok, Pero cuando son dos o más, es complicadísimo. Por eso a veces los papás no entienden a sus hijos sí, y es un reto. Y entonces a veces dices, tú no entiendes a uno, yo no entiendo a 30, imagínate. sí, Entonces, volvemos al punto, también hay que saberlos traer un poquito a nuestro mundo, que dices, sí, por supuesto, tú me estás hablando de tu educación, yo te puedo hablar de la mía. sí,
Yo en mi educación a nivel primaria, yo aprendí a escribir con mano escrita, por ejemplo, era básico, Sí. era parte de mi educación. ¿Y ahora qué letras? Yo así de, ay, ok. Mis alumnos mismos no se entienden. Sí. Y entonces digo, ok, vamos a procesarlo, vamos a entenderlo. Y es trabajar, o sea, es trabajar todos los días y sin soltarlos, sin soltar su objetivo. Esa es una de las cosas que también nos gusta trabajar con ellos. Todos los días recordarles cuál es tu objetivo. Sí. ¿Cuál es tu objetivo y a qué te comprometes? Pero no conmigo, ni con tus papás. ¿A qué te comprometes contigo? Sí. Si tú te comprometes contigo, vas a alcanzar muchas cosas. Porque es un trabajo contigo, porque es lo que tú ves en el espejo y te gusta, porque mañana cuando te presentes como licenciado es algo que vas a decir con orgullo. Sí. ¿A qué te comprometes? Y para alcanzar ese objetivo, ¿cómo lo haces? No solo hay que decirlo, no queda en la palabra. ¿Cómo lo vas a lograr? Entonces sí es un trabajo duro. Creo que volvemos a retomar esta parte de las emociones. Todo va a ir canalizado en cómo te hace sentir algo. Cómo te hace sentir el visualizarte estudiando una licenciatura, el visualizarte trabajando en un lugar. Y creo que al final es fundamental porque el compromiso con uno mismo viene de cómo te puedes ver a ti y qué te motiva a recorrer todo ese camino. Porque si no hay una motivación de por medio, entonces no vas a tener sentido para ti el camino y el día de mañana que voltees atrás vas a decir, ¿qué hice todo este tiempo con las cosas? Y es válido, ¿eh? Es válido porque a veces no nos dan esa oportunidad de equivocarnos Sí, o no nos daban esa oportunidad de equivocarnos. Ahorita yo tengo una alumna que iba en sexto semestre de medicina ok, y se salió. Está tomando la capacitación para volver a hacer su examen a la UNAM, sí, pero ella quiere estudiar comunicación. A pesar de llevar este tiempo en medicina, dijo, no me convence, no claro, me gusta. Y admiro el valor de decir, no es lo que quiero para mi vida. sí, Y respeto y valoro el que sus papás la estén apoyando de nuevo. Porque a lo mejor antes era ya lo hiciste, ya te metiste en esa carrera. ya termina, ¿Ya cuánto gastamos? sí, Ya hazlo. Entonces, valoro y respeto muchísimo que estén haciendo esto. sí, Y que justo parte de con qué te comprometes contigo. Y a eso le sumas un poquito el tema de la fe. Por ejemplo, en la psicología dice, hay que tener fe en tres cosas. Una, en algo sobrenatural. ok, A lo que tú le quieras llamar Dios, Dios, sí. no, incluso ni siquiera Dios, ¿no? A veces es Sí, ya. tu Ahora ya la dis- castra está. dispositivo de la suerte, ¿no? Ajá, Si yo sí. digo que esta botella me va a traer suerte siempre que la traiga, agárrate de eso. Sí, Otro dice tener fe en tu familia. ok. No precisamente a tu familia de sangre, a lo que tú llames familia, a lo que tú llames tu lugar seguro. Sí, Y tercero, y el más importante, tener fe en ti mismo. Porque la fe en ti mismo te ayuda a moverte. Y entonces sigues trabajando contigo y no te sueltas. Y entonces les agregamos este punto. Si tú te comprometes contigo y eres capaz de cumplirte a ti mismo, eres una persona de fiar. sí, Porque entonces si te comprometes contigo, lo que tú me digas a mí, yo te lo creo. Y entonces, no importa lo que sea. Si tú me dices que el cielo es verde, dependerá de cuánta imagen en tu compromiso yo vea para que yo diga, así es verde. Pero si tú nunca te has comprometido contigo, si tú me dices que el cielo es azul, aún yo sabiendo que es azul, lo voy a dudar. Y el compromiso tiene que ver mucho con, con la disciplina. Van de la mano. Hablaba o escuchaba a Will Smith decir que amor propio es disciplina. Dice, cuando tú te amas, haces las cosas porque te amas. Dice, siempre va a haber un niño y un adulto peleando dentro de ti, ¿no? El niño se va a querer dormir tarde, comer dulces, no ir al gimnasio, desvelarse, salir con sus amigos. Pero el adulto va a decir, no, no te vas a dormir tarde porque mañana tienes trabajo. No, no te vas a salir con tus amigos porque no tienes dinero, ¿no? No, tienes que O pararte temprano a trabajar, medias. ¿no? Alcanzas a mediar. Sí, Yo creo que llevarlo a los extremos también es un claro, error. sí, Entonces, cuando aprendes a mediar, es bastante sano. Porque voy a hacer mis 10 horas de ejercicio, sí, pero me voy a comer esta gomita que se me antojó. sí,
Sin embargo, hay quienes dicen solo las gomitas. Y entonces sí, vuelves al punto, la disciplina es trabajo constante. Sí, Y hay que enseñarles otra vez a nuestros adolescentes lo que es trabajo constante, lo que es levantarse temprano, lo que es a veces no tener para poder alcanzar un objetivo. Y bueno, en mi caso particular, porque volvemos al punto con nuestros alumnos en donde nos podemos percatar que tienen una herramienta que la mitad o más de la mitad de las personas que también van a hacer ese examen no tuvieron esta capacidad o esta posibilidad de entrar a una capacitación, sí, entonces ellos se tienen que agarrar de eso, de algo que tú tienes que los otros no. sí, Y no es presumirlo, es utilizarlo. Y claro. entonces sí vuelves a la disciplina y vuelves a un trabajo constante y vuelves a entender por qué lo estás haciendo. Sí, Y partir de la pregunta inicial, ¿por qué en este mundo donde te han enseñado que a lo mejor educarte no es tan necesario para alcanzar objetivos? ¿Tú por qué lo estás haciendo? Y si tú recuerdas eso todos los días, lo vas a hacer. Definitivamente lo vas a hacer. Y es otra vez trabajar y ser disciplinado. sí, Obviamente, no buscar la perfección, porque decían por ahí, la perfección es el camino hacia la destrucción. sí, También te destruyes. Solo mediar a donde tú seas feliz con lo que estás haciendo. Porque cuando eres feliz con lo que estás haciendo, lo haces con gusto. Y te levantas con gusto a hacerlo. Y empiezas tu día con una sonrisa. Y eso habla de ti y no de lo que dependes de. Porque hay mucha gente que también depende emocionalmente de los otros, ¿no? sí. Tú vas en la calle y te miran feo y ya arruinaron tu día. Y así, entonces, ¿cuál era tu objetivo? ¿Cuál era tu objetivo personal? Porque tú me estás hablando de que si alguien que te miró feo ya te arruinó el día, entonces tú no tenías un objetivo personal. Sí. Entonces, agárrate de tu objetivo todos los días y sácalo avante. Siempre. Creo que tiene que ver con la madurez, porque el hecho de aprender a madurar tus emociones va a evitar que muchas de las cosas de tu entorno te afecten. Claro, tienen que ver mucho tu entorno en cómo te contaminas o te purificas de muchas cosas. Pero cómo tú permites que eso te contamine de más o te purifique de más hasta sentir que todo es sagrado, es lo interesante. Realmente cómo maniobras todas esas cosas, porque al final también podemos hablar de las pasiones y de que, por ejemplo, esta chica salió de estudiar medicina porque le gustó la comunicación. Pero muchas veces, para poder construir algo, hay que talacharle mucho y al final de cuentas, pues siempre está esa duda social de cuánto vas a ganar, de eso no vas a vivir, te vas a morir de hambre. Entonces creo que la gente que realmente logra objetivos estudiando algo que quieres porque realmente le apasiona y hubo mucho camino de resistencia detrás de lograr esos objetivos. Por supuesto. Por supuesto porque es la primera parte. En el punto que estudia para ser alguien en la vida. O sea, entonces ahorita no soy nada. Sí, Que esa es una frase cliché de los papás, ¿no? Entonces, quiero que seas alguien. Y entonces a veces también menosprecian la posibilidad de definir que ya lo soy. sí, Ahora bien, el objetivo económico. Dicen por ahí, es que el dinero no da la felicidad. Yo siempre les contesto a mis alumnos, claramente es alguien que nunca ha ido a un concierto de su artista favorito. Le digo, porque realmente el dinero es una felicidad. sí, Y la base del estudio no te la garantiza. Ojo ahí, porque hay quien te dice, estudiando te garantizo que vas a tener un mejor estilo de vida. No es cierto. sí, no, ¿Sabes qué te da un mejor estilo de vida? Ser profesional, sí, no profesionista. Ser profesional. Si vas a ser barrendero, ser el mejor barrendero. sí, Si vas a ser médico, ser el mejor médico. En México hay trabajos, sí. Sí hay trabajos. Y yo se los he dicho. Tengo alumnos que desde que están haciendo sus prácticas, dependiendo de cómo te desempeñes, te dicen, quédate a trabajar conmigo. sí, Porque fuiste profesional. El profesionalismo sí te da un estatus de vida. sí, Una carrera no. Y vuelves al punto. Entonces, trabájalo y sé el mejor en lo que haces día a día. Esa es la única manera. ¿Quieres percibir económicamente mejor? Trabaja. Y justo que vuelves
a derrumbar todo lo que tú tienes en tu entorno, que era lo que te decía al principio, ¿no? O sea, tú me ves y yo soy toda la imagen de lo que es políticamente incorrecto en una maestra. Sí. La maestra que de repente trae tatuajes, la maestra que está frente a un grupo de adolescentes y entonces ay, los va a influenciar. Sí. Y también se los digo, o sea, ¿te gustan los tatuajes? Sí, pues trabájalo. Mira, puedes ser perfectamente un abogado con esta imagen y que siempre vas a estar en donde tú quieras por lo que traes acá, por todo lo que proyectas, no por un dibujo. Un dibujo hecho en tu piel, no. Todo lo que tú proyectas, todo tu profesionalismo, eso sí te va a llevar a donde tú quieras. Entonces, trabájalo. ¿Quieres hacer esto? ¿Quieres que todo lo que va en tu contra se convierta en una herramienta? Trabájalo. Entonces, ser profesional. Ese para mí es la clave del éxito. Ser profesional, ser el mejor en lo que hagas. Sí. Y siendo el mejor, pues ya te olvidas de decir, es que yo soy médico, pero estoy en el Uber porque no hay trabajos en México. No, no es cierto. Sí. No fuiste el mejor. Porque, de verdad, haciendo prácticas, haciendo todo, tú puedes proyectar para poder alcanzar ese objetivo. Entonces, solo hay que ser el mejor. Y trabajo en un examen de admisión, bueno, haciendo exámenes de admisión, ¿qué buscan? Los mejores. El que le trabaja más, el que le trabaja más duro, el que es más constante, el que sabe cuál es su meta y dice, hoy 1 de enero, esta es mi meta y el 25 de mayo la voy a alcanzar. Sí. Ese es el que lo va a lograr. Y sí te puedo decir, nosotros somos una herramienta, pero lo que tú traes en tu mente para alcanzarlo, siempre va a proyectar. Entonces, pero seguimos buscando a los mejores. Sí. Y no es que un puntaje te defina, no es que un número te defina. Lamentablemente, para disminuir todo el grupo de gente que quiere entrar, pues sí, ahí sí te define un número y tienes que trabajarlo. Sí, sí, sí. Entonces, es importante y básicamente porque nosotros proyectamos hacia las mejores universidades. ¿Por qué lo decimos como las mejores universidades? Porque estamos hablando del ranking 2024. En este punto tenemos a la UNAM en la primera posición, el Politécnico en tercera y la UAM en la 7ª posición. Son las 3 mejores universidades públicas de la Ciudad de México. Sí. Se encuentran entre las mejores de Latinoamérica. Y por supuesto, si tú haces un examen para la prepa y te quedas, ya estás en la mejor universidad, aunque apenas estás proyectando para. Claro. Entonces, buscamos los mejores y te recordamos que eres el mejor. Porque a veces eso también es importante, ¿sabes? Las limitaciones. Las limitaciones que a veces tienes en casa. Cuando te dicen, eres tonto, y te la crees. Y no vale. Entonces también hay que recordarles que sí son los mejores y como mejores, pues tienes que estudiar en la mejor universidad. Sí. Entonces, ahí sí estamos hablando de números. Estamos hablando de que es un ranking mundial y los está posicionando. Entonces, a la UNAM le costó mucho trabajo quitar del primer lugar al TEC de Monterrey, una universidad particular. Sí. ¿Qué tiene de diferencia? Tal vez las materias que son obligatorias, ¿no? Por ejemplo, el TEC de Monterrey que te maneja materias del entorno social como obligatorias y que la UNAM te dice son opcionales. Sí. Sin embargo, las herramientas ahí están. Hay que aprenderlas a utilizar. Y no te tienen que decir es obligatorio para que lo tomes. La UNAM, el Poli, la UAM tienen centro de lenguajes, tienen talleres de teatro, tienen competencias deportivas y entonces aspiras a competir con las mejores universidades particulares. Sí. Entonces agárrate de lo que tienes. Sí, sí, es muy importante también ponerle en panorama esto a los jóvenes, que entrar a estas universidades no es cualquier cosa y que más allá también del presupuesto que se les da a los jóvenes, porque apenas no, hace un par de años veía un estudio que decía que la UNAM más o menos por coste de alumno eran 100,000 pesos mensuales, por todo lo que ellos podían acceder, ¿no? Bibliotecas, actividades extra y todo, ¿no? Pero si estamos hablando que eso fue hace unos años, ahorita no sé en cuánto esté, pero dices, no, nada más es lo que cuesta.
sino la facilidad que tú tienes hoy de poder acceder a eso y que te va a costar Claro. cuánto, ¿no? Sencillamente, tú estás hablando, por ejemplo, de medicina. Sí, Hablemos de medicina donde pagas menos de $1 por inscripción al semestre en la sí. UNAM. Ok, el TEC de Monterrey actualmente está aproximadamente entre los 100 y 130 mil pesos Un semestre. el semestre. Entonces, ¿te das cuenta de lo que te estás ahorrando? Realmente, y entendiendo que medicina en la UNAM es la mejor, que tiene equipos que no tiene ni Médica Sur. Sí, Les comentaba a mis alumnos que hay una historia que les parece irreal. El Hospital Médica Sur había comprado un aparato para tomar tomografías. Sin embargo, este aparato requería de iones para poder ser funcional. Sin embargo, pues ellos no lo tenían. Entonces, ¿cómo resolvemos este tema? Contrata físicos y químicos en un hospital. O sea, ¿yo para qué quiero físicos y químicos? Yo tengo médicos y enfermeros. sí. Necesitas físicos y químicos para trabajar con estas sustancias. Finalmente dijeron, no. Y este aparato, que es uno de los mejores de Latinoamérica, lo tiene la UNAM. Y lo utiliza con sus alumnos. Algo que Médica Sur no pudo costear porque no quiso pagarle a físicos y químicos, la UNAM lo tiene para sus alumnos. Entonces, la UNAM tiene este sentido. En el Politécnico, por ejemplo, no podemos negar que el Centro de Lenguajes, el CELEX, del Politécnico es uno de los mejores. Sí. Entonces, ¿y qué es? Como alumno es gratis. Si vienes de fuera, también te sale muy barato. Sí. Realmente es muy barato estudiar en el CELEX del Politécnico. Entonces, como alumno te estás preparando para eso. Ahora, en la UAM, ¿qué tenemos en la UAM? La UAM te dice, para ser docente, todos nuestros docentes tienen que ser investigadores. Sí. Entonces, a la par de que te están dando clases, siguen investigando y siguen generando nuevas tecnologías. Entonces, el mismo profesor que yo tuve la fortuna en la UAM, tuve un profesor que fue alumno de Krebs. Entonces, mi profesor de bioquímica me estaba enseñando el ciclo de Krebs Sí. de primera mano, Sí. porque él seguía investigando. Entonces, eso es lo que te ofrecen. Sí, claro. Básicamente esto es lo que te ofrecen esas 3 mejores universidades. Por supuesto, es una ventaja estar en ellas. Yo creo que más allá del trabajo continuo, agarrarte de estas fuerzas educativas es fundamental. Entonces, pues ahí tenemos, por ejemplo, a Guillermo del Toro, ¿no? Sí. Egresado de la UNAM. ¿Y a dónde está? Entonces, no creo que él tenga una mano más u otro cerebro. Solo yo creo que aprendió a utilizar las herramientas que le dio la universidad para alcanzar sus objetivos. Si él puede, cualquiera puede. Claro. Solamente creo que es esta cuestión que hablamos, cómo canalizas, cómo te percibes a ti mismo. Porque sabiendo quién eres, Ujú, ya no hay otra cosa que te pare. Realmente creo que solamente el límite más fuerte que tiene el ser humano es la mente. exacto. Tu mente es capaz de crear cualquier cosa, hacia lo bueno, hacia lo malo. Sí. Solo tú te puedes limitar realmente. Entonces yo creo que ese es el punto, trabajar contigo. Y hay que hacerlo todos los días. Y estés en la escuela, estés en nuestra capacitación, estés en casa, trabajarlo. Adaptándonos a las nuevas tecnologías, por supuesto. Por ejemplo, nosotros, una de las cosas que también agregamos en nuestras capacitaciones es una nueva plataforma donde ellos van a ir resolviendo actividades, incluso como gamificación, ¿no? O sea, ¿cómo aprendes? Jugando. Sí. Entonces, hay mucha gente que tiene un conocimiento del medio a partir de los videojuegos, que entonces lo tomamos y dijimos, bueno, vamos a ponerte un videojuego para que sigas aprendiendo. Sí. Entonces, agárrate de todo. Todo lo que sea una herramienta, no la dejes ahí botada como en tu cajita de herramientas. Más bien, pregúntate para qué sirve. Sí. Y a lo mejor tú vas a lograr grandes cosas. ¿Cómo usas esas herramientas? Exacto. Tenemos muchas herramientas desperdiciadas todos los seres humanos. Sí, desde nuestra capacidad cerebral, desde que decimos no puedo.
desde ahí tú estás frenando a tu mayor herramienta. Sí. Esa es la mayor herramienta que tiene el ser humano y desde que dices no. Y a pesar de que el cerebro entiende bastante bien el no, ¿no? O sea, tú nada más le dices no y ya fue. Sí. Ya no te va- Entonces, de hecho, por eso, por ejemplo, en lo que son las Olimpiadas y en los juegos de los mundiales, se les tuvo que implementar justamente a la porra y a los jugadores el sí se puede. Sí. Porque el cerebro escuchaba uno y decía, ya no juego, Sí. ¿no? Porque es lo que les digo a mis alumnos. El cerebro es el mismo que te dice, oye, se te olvidó algo, pero no te dice qué. Sí. O sea, es para que tú proceses así de, vamos a pensar, Sí. es para que tú lo explotes. Y lo mismo es con los maestros, explótalas. Esa es tu herramienta. Tu cerebro va a servir para que explotes a tu maestro. Y entonces es lo que te decía, y trabajar con esta herramienta. Por ejemplo, en el fútbol, en Europa, se trabaja mucho la psicología, Sí. que en México no se ha querido, porque ¿por qué? ¿Por qué tienes que tratarte psicológicamente para jugar un partido de fútbol? Pero allá se logran grandes cosas gracias Sí. a esto, porque estás trabajando esa emoción. Y entonces aquí es otra vez, no puedes soltar tu emoción porque sueltas tu objetivo. Sí. Tengo una anécdota que va canalizada a eso, enfocada a eso. Yo muchos años hice box. Y entre los años que hice box, de repente iba a las peleas con mi entrenador y con otros competidores, ¿no? Sí, claro. Todo el mundo quería que los fuera a ver Nacho Bernstein. Era el mejor promotor de México en ese momento. No sé si lo sigue haciendo. Ujú. Entonces, un muchacho iba perdiendo una pelea. Y mi entrenador se sube y le dice, te están poniendo una madriza, te tienes que alivianar porque si no vas a perder y todo. Sale al siguiente round y otra vez para abajo, ¿no? Y le dice, a ver, güey, ya llegó don Nacho Bernstein. Él va a ver tu pelea. Y si tú no te pones las pilas y la ganas ahorita, ese güey no se va a volver a fijar en ti. Salió hecho un león y acabó en ese round la pelea el muchacho, ¿no? Pero todo fue la psicología que traía en ese momento. Es que la mente siempre va a jugar a tu favor. Y entonces, si tú te ves bonita en el espejo, eres bonita. Sí, Si tú te ves como un buen abogado, eres el mejor abogado. Solo no lo sueltes. sí. Eso es lo fundamental. Pues te agradezco mucho por haber participado con nosotros. Creo que me llevo muy buena reflexión de esta entrevista y muy buen sabor de boca. Qué bueno que el instituto tenga profesores como tú y ojalá y sigan fomentando este tipo de enseñanza y este tipo de personas al frente de los salones. Y me gustaría que dejaras las redes del instituto para que si alguien está interesado en entrar a nivel preparatoria o licenciatura, puedan capacitarse con ustedes. Claro que sí, mira, nosotros tenemos la red social de Facebook y nos encontramos como Instituto Keplers Oficial. Y también nos encontramos en Instagram como justamente Instituto Keplers Oficial. Ok, pues aquí ¿Vale? van a aparecer las redes y pues sería todo. Muchísimas gracias.